Hola, bienvenidos a otro video en El Vórtice del Pánico. Soy tu anfitrión y hoy nos adentramos a un oscuro capítulo de la historia criminal de República Dominicana. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y pulsar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Asegúrate de estar cómodo, pero no demasiado, porque lo que estamos a punto de revelarte podría hacer que se te erice la piel. Hoy hablaremos sobre un hombre cuyos actos retorcidos aterrorizaron a toda una nación. Luis Alberto Cabrera, también conocido como Jack el Destripador Dominicano. Su reinado de terror comenzó en el 2002, dejando tras de sí un rastro de violencia y muerte que todavía aterra a aquellos que conocen su historia. Por el nivel de ensanchamiento y mutilación de sus víctimas, fue comparado con el conocido asesino en serie Jack el Destripador. Pero antes de sumergirnos en los sombríos detalles, una advertencia. El contenido que vamos a abordar es muy explícito y puede ser perturbador. Por favor, considera esto antes de continuar viendo. Sin más preámbulos, acompáñame mientras revelamos la aterradora historia de Luis Alberto Cabrera, Jack el Destripador Dominicano. Vamos a comenzar. El terror oculto de la República Dominicana. Luis Alberto Cabrera, el Jack el Destripador Dominicano. Era el año 2002 en Santo Domingo. La bruma del terror se extendía por las calles. Un espectro acechaba, silencioso y mortal, en las sombras de la noche. Luis Alberto Cabrera, un nombre que pronto desvanecería para convertirse en el escalofriante sobrenombre de Jack el Destripador Dominicano. No sabíamos mucho sobre él, solo lo que los oscuros actos de sus crímenes revelaban. Cabrera no se diferenciaba mucho de la gente común durante el día. Podía verlo al volante de su vehículo, vestido con la ropa informal del chofer de transporte público, una sonrisa en el rostro y una palabra amable en los labios. Pero esa aparente normalidad ocultaba un abismo de oscuridad y violencia. Su trabajo como chofer era una fachada, una máscara diseñada para atraer a sus víctimas. Con su sonrisa amistosa y su amigable charla, les ofrecía un viaje a casa, una forma segura de atravesar las calles nocturnas de Santo Domingo. Sin embargo, estas mujeres no terminaban en sus hogares, sino en los matorrales lejos de la ciudad, lejos de la seguridad y la civilización. Allí, en la soledad de esos matorrales, la verdadera cara de Cabrera emergía. Pasaba de ser un amable chofer a un depredador brutal y despiadado. Violaba a sus víctimas, un acto de dominación y control, antes de desatar su brutalidad con un cuchillo. Las apuñalaba, no solo por el deseo de matar, sino también por el placer retorcido que obtenía del acto. Pero su sadismo no terminaba allí. Inspirado por la figura infame de Jack el Destripador, Cabrera tomaba un paso más en su ensañamiento. Con una precisión espeluznante, extraía los órganos de sus víctimas, convirtiendo el asesinato en una macabra autopsia. Esta extrema violencia, este nivel de mutilación, se convirtió en su sello, marcando sus crímenes con una oscuridad que resonaría en la mente del público. 3 mujeres fueron asesinadas de esta manera, mientras que otras 3 lograron sobrevivir a su brutal ataque. Cada víctima era un testimonio de su sadismo. Cada una marcaba un paso más en su camino de horror. En 2002, su reinado de terror finalmente llegó a su fin. Fue capturado y condenado a 30 años de prisión. En 2018, Luis Alberto Cabrera intentó acortar su sentencia. Convocó una audiencia el miércoles 28 de febrero, con la esperanza de que la jueza de ejecución de la pena de San Cristóbal pudiera otorgarle la libertad anticipada. Pero los recuerdos de sus crímenes seguían vivos en las mentes de sus víctimas y en las de aquellos que luchaban por hacerles justicia. María, una de las sobrevivientes de Cabrera, recordaba vívidamente los horrores que había soportado. Obligada a realizar actos sexuales con su agresor, luego apuñalada 4 veces y abandonada para morir.
Tuvo que fingir estar muerta para escapar de su captor, de su muerte segura. El simple pensamiento de volver a ver a Cabrera la llenaba de pánico. No podía permitir que ese hombre volviera a caminar libremente. Zaida Carrasco, la abogada que representaba a las víctimas, compartía la determinación de María. Estaba decidida a que Cabrera cumpliera la totalidad de su condena de 30 años. Recordó a todos en la sala de audiencias por qué se le conocía como Jack el Destripador. El hombre no solo mataba a las mujeres, sino que las apuñalaba y les extraía las entrañas, dejándolas al lado de los cadáveres como una grotesca firma de su obra. La noticia de la posible liberación de Cabrera provocó una ola de indignación y miedo. Las víctimas y sus familias vivieron días de incertidumbre, temiendo que el monstruo que les había causado tanto dolor pudiera ser liberado. Las cicatrices físicas y emocionales seguían abiertas, y la idea de la libertad de Cabrera amenazaba con abrir aún más estas heridas. La lucha por la justicia continuó. María, Zaida y todas las demás personas afectadas por los crímenes de Cabrera no iban a rendirse. Con valentía, decidieron enfrentarse a los terribles recuerdos y hacer todo lo posible por mantener a Cabrera tras las rejas. Y aunque la lucha era difícil y el resultado era incierto, tenían la esperanza de que al final prevaleciera la justicia. Por ellas mismas, por las que ya no estaban, y por todas las mujeres que podrían ser las próximas víctimas si Cabrera volvía a las calles. El tribunal se llenó de un silencio pesado cuando las sobrevivientes se adelantaron. Mostraron las cicatrices en su cuerpo, cada una un testimonio de la brutalidad que habían soportado. Sus voces temblaron, pero resonaron en la sala, cada palabra una exigencia, que su verdugo permaneciera en prisión. Las familias de las víctimas mortales también asistieron a la audiencia. El dolor en sus rostros era evidente mientras se enfrentaban al hombre responsable de su sufrimiento. Todos conocían su apodo, Jack el Destripador, un nombre que evocaba las horrendas imágenes de sus crímenes, víctimas dejadas con las vísceras expuestas. La jueza Catherine Rubio presidió la audiencia. Después de escuchar los testimonios y considerar el caso, dictaminó que Cabrera debía cumplir los 15 años y 3 meses restantes de su condena. Confirmó que Cabrera se había hecho pasar por conductor de transporte público para atraer a sus víctimas, un engaño que le permitió acercarse a sus víctimas y llevar a cabo sus terribles actos. Los asesinatos de las 3 jóvenes, recordó, ocurrieron entre el 6 de abril y el 28 de agosto de 2002. Un periodo de tiempo espantosamente corto en el que Cabrera había desatado su violencia. Zaida Carrasco, la abogada de las familias de las víctimas, reafirmó la decisión de la jueza. Cabrera no debía volver a las calles, no solo por el daño que había causado, sino también por el peligro que representaba para la seguridad pública. Su liberación sería una amenaza inaceptable, una sentencia de muerte potencial para futuras víctimas. Cada voz en la sala, cada testimonio y cada cicatriz hablaba de la monstruosidad de Cabrera, pero también hablaban de coraje y determinación, de la fuerza de aquellos que se habían enfrentado a él y vivido para contar su historia. Y a pesar de las cicatrices, había una especie de victoria allí, en su valentía y en la certeza de que Cabrera no volvería a dañar a nadie más. Y así concluye nuestra oscura travesía a través de la historia de Luis Alberto Cabrera, el Jack el Destripador dominicano. Su nombre y sus crímenes permanecen como una sombra oscura en la historia de la República Dominicana. Un testimonio escalofriante de lo que puede suceder cuando un individuo cede a sus instintos más oscuros y retorcidos. Sus víctimas y sus familias nunca olvidarán lo que ocurrió, y tampoco deberíamos nosotros. En sus historias encontramos una lección de valor y supervivencia, un recordatorio de que aunque el mal pueda existir en este mundo, también existe la resiliencia y la fuerza para superarlo. Esperamos que esta exploración en la historia de Cabrera te haya brindado una visión más profunda del perfil de este asesino en serie y de las consecuencias devastadoras de sus actos.
Y aunque son historias que nos ponen los pelos de punta, también nos sirven para recordar la importancia de la justicia y la empatía en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este viaje en El Vórtice del Pánico. Si tienes otros casos o misterios que te gustaría que exploremos, déjanos un comentario a continuación. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más relatos terroríficos e intrigantes. Hasta la próxima vez, donde el miedo y la realidad se encuentran, aquí, en El Vórtice del Pánico.